Nos llega de la Casa Blanca Donald Trump hablando en estos momentos con Gustavo Petro, el presidente colombiano, que entraba por la puerta de atrás, que entraba con agentes del servicio secreto y que ya está reunido, ya está hablando con Donald Trump a la espera de si tenemos o no una imagen, una señal, unas declaraciones por parte de Petro y de Trump en un contexto de máxima tensión en Oriente Medio, con un Donald Trump que ahora está dudando sobre si atacar o no a Irán. Enseguida les contamos el último giro en este sentido, les contamos también incidentes que han tenido lugar en el estrecho de Hormuz y también miramos a los mensajes de Rusia, precisamente a Estados Unidos, precisamente a Donald Trump por el pacto nuclear. Pero antes vamos a empezar con las últimas horas, vamos a empezar mirando a Estados Unidos. Les contamos que Donald Trump realmente no quiere atacar Irán, busca por tercera vez desde su vuelta a la Casa Blanca un acuerdo nuclear. Es lo que afirma un alto funcionario de Estados Unidos a Axios. 3 asesores de Donald Trump le decían que lanzar una acción militar contra Irán en este momento no sería la mejor opción. El alto funcionario aseguraba que Trump ya no cree que las actividades nucleares de Teherán sean una amenaza legítima e inminente. Otras fuentes aseguran que en realidad son los israelíes quienes quieren un ataque. Mientras tanto, el propio Trump decía recientemente que una maravillosa armada se dirigía hacia Irán días después de que el US Abraham Lincoln y su grupo de ataque fueran desplegados en Oriente Medio, quedando el país persa al alcance de potenciales ataques. Los esfuerzos de actores externos como Turquía, Qatar y Egipto han logrado acordar una reunión entre ambas partes este viernes en Estambul. Irán asegura que únicamente van a discutir el asunto nuclear y que no hay nada que discutir acerca de los misiles. Well, I can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger. And they'll be there soon, and I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen, but I mean, if I knew, I wouldn't be able to, I wouldn't tell you. I'd be very foolish if I would tell you, but right now we're talking to them, we're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great, and if we can't, probably bad things would happen. Mientras tanto, les contamos un incidente en el estrecho de Hormuz. La empresa británica de seguridad marítima Vanguard Tech decía este martes que un tanquero con bandera de Estados Unidos fue, ojo, abordado y desafiado por cañoneras iraníes en el estrecho de Hormuz antes de continuar su camino. El Stena Imperative fue abordado por 3 pares de pequeñas embarcaciones armadas pertenecientes a la Guardia Revolucionaria mientras transitaba por el estrecho de Hormuz, aproximadamente a 16 millas náuticas al norte de Omán. Las cañoneras lo llamaron por radio, ordenando al capitán que detuviera los motores y se preparara para abordar. Sin embargo, el barco aumentó la velocidad y mantuvo el rumbo. Enfatizaba que no entró en aguas territoriales iraníes. Dicen que el buque ahora está siendo escoltado por un buque de guerra estadounidense. La Agencia de Seguridad Marítima británica informaba de este incidente sin especificar la nacionalidad del barco ni tampoco de las embarcaciones que se acercaron a él. El estrecho de Hormuz es un paso clave para el transporte mundial de petróleo y de gas natural licuado. Ha sido escenario de varios incidentes en el pasado. Un alto funcionario iraní de las fuerzas navales del CGRI amenazaba la semana pasada con bloquear el paso en caso de un ataque por parte de Estados Unidos. También miramos a imágenes de Teherán. Un incendio de gran magnitud se desataba este martes en un bazar situado en el oeste, es lo que apuntaban autoridades locales. Hasta el momento no se reportaron heridos, aunque los equipos de emergencia seguían trabajando en la zona. El Departamento de Bomberos de Teherán confirmaba que el fuego es muy extenso y que varias dotaciones fueron desplegadas para contener las llamas y evitar su propagación a edificios colindantes. Las labores de extinción siguen en curso. Por ahora se desconocen las causas de este incendio. Autoridades indicaban que se abrirá una investigación una vez controlada la situación para determinar el origen del fuego y los daños materiales. El incidente generó, como veían, una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital iraní. También obligó a acordonar el área por razones de seguridad. Autoridades iraníes también anunciaban este martes el arresto de 139 ciudadanos extranjeros en el centro del país por su supuesta implicación en las protestas que sacudieron a la República Islámica en enero. Según informaba Ahmad Negaban, el jefe de la policía de la provincia de Yazid, las detenciones se produjeron tras una revisión de los casos relacionados con las manifestaciones. Dice que durante la revisión de los casos de las recientes protestas se determinó que 139 de los arrestados eran nacionales extranjeros, es lo que apuntaba el responsable
policial. La información fue difundida por la agencia Tasnim, que no ofreció detalles sobre la nacionalidad de los detenidos ni tampoco los cargos concretos que podrían enfrentar. Las protestas de enero se desarrollaron en varias zonas del país y llevaron a un amplio despliegue por parte de las fuerzas de seguridad. Y a todo esto les contamos que Nur News informaba que el portaaviones Abraham Lincoln se ha retirado de la zona de tensión inmediata a medida que comienzan a surgir indicios de posibles negociaciones. El medio indicaba que aún está por verse si este cambio refleja un movimiento naval rutinario o una respuesta de Washington a lo que describe como una demostración de fuerza de Irán. La agencia de noticias Fars News, vinculada también al Estado iraní, afirmaba que el portaaviones US Abraham Lincoln y su grupo de ataque se retiraron unos 1.400 kilómetros del puerto sureño iraní de Chabahar, ubicado cerca del Golfo de Adén, al este de la isla de Socotra, es decir, en el sur de Yemen. Pendientes de las últimas horas y de estas conversaciones entre Irán y Estados Unidos, les contábamos que se espera una negociación este viernes en Estambul, que Donald Trump también está por la labor, que no considera en estos momentos un ataque, o al menos prefería optar por la diplomacia. Tenemos información de última hora por parte de Axios, y es que, según informa este medio, Irán ha exigido cambios en el lugar y el formato de las negociaciones con Estados Unidos este viernes. Si estas nuevas demandas arruinan las conversaciones, podrían correr el peligro de alejar a Trump del camino diplomático y acercarlo a la opción militar en un momento en el que ya ha reunido un enorme poder de fuego en el Golfo. Los iraníes estaban retractando de los últimos acuerdos que se alcanzaron en los últimos días después de que varios países ya hayan sido invitados a participar en estas conversaciones. Los iraníes quieren ahora trasladar las conversaciones de Estambul a Omán. También quieren celebrarlos en formato bilateral, es decir, solo quieren negociar con Estados Unidos en lugar de varios países árabes y musulmanes que a priori iban a asistir como observadores. Se hablaba de Qatar, de Turquía, de Egipto, que estaban intentando mediar en este conflicto. Se decía que Irán pues estaba también por la labor de esta negociación. Tenemos nuevo giro dramático. En concreto, Irán quiere cambiar la sede y también el formato. Quiere negociar únicamente con Estados Unidos y en lugar de negociar en Estambul, ahora quiere negociar en Omán. Pendientes de los giros de Irán, mientras el presidente iraní Masoud Pezeshkian ha comunicado este martes que ha encargado al Ministerio de Asuntos Exteriores preparar el terreno para negociaciones con Estados Unidos. Dice que a la luz de las solicitudes de los gobiernos amigos de la región para responder a la propuesta del presidente de Estados Unidos de entablar negociaciones, ha dado instrucciones a su ministro de Asuntos Exteriores para que siempre que exista un entorno adecuado, libre de amenazas y de expectativas irrazonables, celebre negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia y conveniencia, lo que escribía en X. Pezeshkian subrayaba que estas negociaciones se llevarán a cabo en el marco de sus intereses nacionales. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed Al-Ansari, afirmaba este martes que Turquía, Egipto, Omán, Arabia Saudí y otros países mediadores están haciendo un esfuerzo conjunto para que Irán y Estados Unidos vuelvan a la mesa de negociación, con el fin de detener la escalada tras las amenazas de Washington. Decía, en cuanto a los informes sobre una reunión en Turquía, puedo decir que se han mantenido conversaciones con todas las partes para que vuelvan a la mesa de negociación. No puedo entrar en detalles, pero es algo, decía, en lo que todos estamos trabajando colectivamente. Es lo que apuntaba Al-Ansari en su rueda de prensa semanal. El portavoz qatarí hizo referencia a las informaciones publicadas por medios como Axios y The New York Times, que afirmaban que el enviado especial de la Casa Blanca a Oriente Medio, Steve Witkoff, se reuniría con Araghchi este viernes en Estambul para discutir un posible acuerdo nuclear. A este encuentro, a priori, también iban a asistir los ministros de Exteriores de Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán. El último giro de estas conversaciones es la información de Axios, que apunta que Irán quiere cambiar ahora el lugar, quiere apuntar tanto a Omán como a unas negociaciones directas con Estados Unidos. Y mientras tanto, Turquía planeaba albergar conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán este viernes, destinadas a reducir las tensiones entre ambos países. A esta cumbre de Estambul, a priori, iban a asistir el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y también el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, espera la participación de algunas potencias
regionales. En este sentido, las conversaciones marcarían la primera reunión pública entre funcionarios iraníes y de Estados Unidos desde el aumento de las tensiones, con Trump amenazando a Teherán con una acción militar si no logran llegar a un acuerdo para frenar el programa nuclear. Estados Unidos ha enviado activos navales a la región, lo que aumenta también el espectro de otra guerra después de los ataques de Estados Unidos y también de Israel el año pasado a instalaciones nucleares iraníes. Precisamente mirando a Donald Trump, les contamos que el presidente de Estados Unidos revelaba una importante iniciativa para establecer una reserva estratégica de minerales críticos por valor de 12.000 millones de dólares. Quiere reducir la dependencia de Estados Unidos de China y también establecer una industria nacional para evitar interrupciones de suministro. Announcing the creation of the U.S. Strategic Critical Minerals Reserve, the first ever stockpile of critical minerals that you've been hearing so much about. Just as we have long had a strategic petroleum reserve and a stockpile of critical minerals for national defense, we're now creating this reserve for American industry, so we don't have any problems. This historic initiative will combine $10 billion in export-import bank financing with $2 billion in private sector financing, and we even expect the American taxpayer to make a profit from the interest on the loan used to start the Project Vault. It's an amazing thing. They've been talking about it for years. Mientras tanto, seguimos mirando a Donald Trump, pendientes de la señal que nos llega desde la Casa Blanca, reunido en estos momentos con el presidente colombiano, con un Gustavo Petro que entraba por la puerta de atrás, escoltado por agentes de servicio secreto. Vamos a estar muy atentos a la señal que nos llega desde la Casa Blanca, mientras Donald Trump anunciaba que iba a reducir sus aranceles a las importaciones indias, después de que el primer ministro, Narendra Modi, acordara dejar de comprar petróleo ruso y aumentar su importación a Estados Unidos. El año pasado, Trump imponía aranceles del 25%, además de otro recargo arancelario del 25% a India. Este recargo se va a eliminar y el tipo recíproco se va a reducir al 18%. Según Trump, el gobierno de Modi va a trabajar para reducir a cero las barreras arancelarias y no arancelarias para productos de Estados Unidos. Además, según Trump, se habría comprometido a incrementar las importaciones de Estados Unidos e invertir más de 500.000 millones de dólares. Con el foco puesto en Donald Trump y pendientes de la Casa Blanca, vamos a mirar otro de los temas fundamentales, sobre todo en lo que refiere a la política interna. Donald Trump pedía a los legisladores que aprueben el proyecto de ley de financiación gubernamental aprobado por el Senado sin enmiendas, instando a otros partidos a evitar el cierre. En un mensaje en Truth Social, Trump decía que está trabajando arduamente con el presidente de la Cámara de Representantes para lograr que la legislación sea aprobada en la Cámara y promulgada inmediatamente. Decía, no puede haber ningún cambio en este momento. Enfatizaba que un cierre sería inútil y destructivo. Dice que perjudicaría tanto a republicanos como a demócratas. Instaba a los miembros del Congreso a votar sí y prometía abordar los asuntos pendientes con futuras negociaciones. Mientras tanto, Trump volvía a cargar con Europa. Dice que se lleva muy bien, pero le preguntaban por la estrategia de defensa nacional del Pentágono, que hablaba de una defensa crítica, pero limitada. Trump decía que los países europeos están aumentando sus contribuciones a la defensa, señalando que sus aliados están aportando una gran cantidad de ese dinero, mientras que Estados Unidos vende su equipo militar a la OTAN. También afirmaba haber elevado los objetivos de gasto en defensa del 2 al 5%. Decía Trump que Europa tiene mucho potencial, pero que ya no es reconocible. You need energy, and you can't do the windmills because the windmills, you're supposed to make money with energy, not lose money. So I'm very disappointed. I love Europe. I love the people of Europe. And they have to be very careful. They're at a tipping point. You have tremendous immigration problems and you have tremendous energy problems. It's a bad combination. También miramos a Francia para contarles que la Fiscalía de París anunciaba este martes que está registrando las oficinas de la red social X dentro de una investigación abierta en enero del año pasado para averiguar si manipuló su algoritmo para facilitar una injerencia extranjera al favorecer determinados contenidos. La unidad de delitos informáticos de la Fiscalía realiza los registros junto con Europol y la propia unidad de delitos informáticos de la policía francesa. La Fiscalía hizo el anuncio en un mensaje en X, aunque dijo que abandonaría la red social propiedad de Elon Musk para pasarse a otras como Instagram o LinkedIn. La Fiscalía ha convocado a Musk a declarar en una audiencia libre el próximo 20 de abril, a la que también asistiría la CEO de X, Linda
Yacarino. La voz de alarma la dio en su día el diputado del partido Renacimiento, que transmitía en un correo a la Fiscalía su inquietud por supuestos cambios en el funcionamiento del algoritmo. Mientras tanto, Estados Unidos y Turquía han estado manteniendo conversaciones desde el año pasado sobre una posible cooperación en la construcción naval, mientras la Armada de Estados Unidos busca ampliar su flota en medio de una intensificación de la competencia estratégica con China. Según Middle East Eye, funcionarios de Estados Unidos han explorado si los astilleros turcos podrían suministrar componentes de barcos o ayudar a construir fragatas adicionales, mientras Washington lidia con cuellos de botella de producción de larga data y una capacidad industrial limitada. Turquía se ha consolidado como una importante potencia en la construcción naval en los últimos años, con astilleros capaces de producir más de 30 buques simultáneamente para las armadas turca y pakistaní. Las empresas de defensa turca también han desarrollado diseños de buques de guerra autóctonos en el marco del proyecto Milgem, un programa naval nacional del país. El impulso a la cooperación surge en un momento en el que la administración Trump busca revitalizar la construcción naval de Estados Unidos y expandir la flota de la Armada después de décadas de poca inversión. Pendientes también de la cuenta atrás nuclear, con el foco puesto en este jueves en la expiración del tratado New START, mirando de reojo a la Casa Blanca, ahora mismo reunidos Gustavo Petro y Donald Trump. Una pequeña pausa, 2 minutos, enseguida la información, Negocios Televisión. Está con nosotros Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esa es la gran clave, que la inteligencia artificial hoy en día no es rentable. La actuación de China en este episodio de la guerra comercial. Muchísimas gracias, Lorenzo, como siempre, por toda esa fotografía hoy abundante, lo que está en la actualidad que no para. Buen día, buen negocio. A ti también, buen día y nada, a disfrutar y a trabajar. Abrazo. Un nuevo recargo en la nómina. Desde 2026 todos los trabajadores van a aportar un 0,9% adicional a la seguridad social, 0,15 por trabajador, 0,75 de la empresa. No se preocupe, que esto Hacienda está súper digitalizada. Lo van a quitar directamente desde la seguridad social. Esto en España estamos hablando, ¿eh? No se preocupe, que ahí la digitalización no es como cuando usted pide, oye, ¿y este recibo? Oye, ¿y esto? Ahí no, ahí en la recaudación esto es rapidísimo. Aquí lo van a trincar directamente, un 0,90% de la nómina, es decir, cerca del 1%, a pagar las pensiones. ¡Ay! Pero si no había ningún problema. No, si no lo hay, claro, lo va a pagar los de siempre. Reforzar la hucha de las pensiones, garantizar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento poblacional. No pueden hacer una política de natalidad, no vaya a ser que les estalle la cabeza alrededor de cómo poner medidas encima de la mesa que resuelvan a medio y largo plazo el problema, que no quieran hacer una política de natalidad como Dios manda, pero la realidad es, y esto no puede ir acompañado por un sistema claro de apoyo a la natalidad, no parece ser. Miren la siguiente imagen. Alrededor de la fotografía, un sueldo alto, más de 63.000 euros al año, deducción de 95 euros, sueldo medio, 28.000 dólares al año, deducción de 42, en fondo es muy poquito. Cotización sin derechos adicionales, es decir, el dinero que usted aporta para esto no aumenta la pensión futura, para que lo tengan en cuenta, solo financia el fondo de reserva. Esto no va para cotizar, esto va porque hay un agujero. Aplicación, como les digo, automática, la retención la hará, porque en esto sí que vamos muy avanzados digitalmente, aquí no nos dejamos nada. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros, yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas con el foco puesto en estas tensiones en Oriente Medio. Les contábamos el último giro por parte de Irán, que en lugar de Estambul dice que la reunión se tendría que celebrar en Omán, que tendría que ser solo con Estados Unidos y que solo trataría de cuestiones nucleares, solo trataría del programa nuclear. Giro que al parecer está enfadando a Donald Trump con información de última hora. El ejército de Estados Unidos acaba de derribar un dron, un avión no tripulado iraní que se aproximaba
aproximaba a un portaaviones de la Marina estadounidense en el mar Arábigo. Es la información de última hora que está confirmando un funcionario estadounidense. Les contábamos al inicio de este informativo este choque en el estrecho de Hormuz. Les contábamos que varios buques, en concreto 6 buques de Irán, habrían intentado rodear a un portaaviones de Estados Unidos. 6 cañoneras iraníes armadas con cañones calibre 50 se han acercado a un tanquero con bandera de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, ordenándole que se detuviera. Era la información de última hora que apuntaba Wall Street Journal. El barco ignoró esta orden, aumentó la velocidad y luego fue escoltado a un lugar seguro. Este era el incidente que se reportaba en el estrecho de Hormuz. Es la información con la que abríamos este noticiero. Ahora, la última hora apunta a un funcionario de Estados Unidos que confirma que el ejército ha derribado un dron iraní que se aproximaba a un portaaviones de la Marina de Estados Unidos en el mar Arábigo. Choque en el mar Arábigo, choque entre Irán y Estados Unidos en un momento también de tensión con estas negociaciones, estas conversaciones que les decíamos iban a celebrarse en Estambul y que ahora todo apunta a Omán, en el caso de que se produzca. Mientras tanto, Trump reunido con Gustavo Petro. Nosotros vamos a seguir atentos a la señal que nos llega de la Casa Blanca, sobre todo atentos a ver si hay algún tipo de declaración de un Donald Trump a que seguro le van a preguntar en los próximos minutos, mientras Rusia también advertía, decía Estados Unidos, que el mundo será más peligroso cuando expire el START 3, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre ambas potencias. Dice que literalmente dentro de poco estará seguramente en una situación más peligrosa en comparación con lo que había hasta ahora. Es lo que apuntaba Dmitry Peskov, portavoz presidencial. Recordaba que sobre la mesa aún sigue la iniciativa rusa presentada en septiembre de 2025 por Vladimir Putin sobre una prolongación de un año de los límites contemplados. Decía además que siguen sin recibir una respuesta de Estados Unidos a esta iniciativa. Mientras tanto, les contamos que China espera que Estados Unidos responda positivamente a la propuesta de Rusia de extender las restricciones estipuladas en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas conocido como START 3 o New START, que expiran el próximo 5 de febrero. Es lo que declaraba Lin Yan, el portavoz de la Cancillería china. Dice que China ha tomado nota de las sugerencias constructivas hechas por Rusia respecto a los acuerdos del seguimiento del nuevo Tratado START y espera que Estados Unidos responda positivamente y realmente salvaguarde la estabilidad estratégica global. Al mismo tiempo, enfatizaban que la posición de China sobre las conversaciones trilaterales del control de armas nucleares que involucran a China, Estados Unidos y Rusia es clara. Dice que las fuerzas nucleares de China y Estados Unidos no están en absoluto al mismo nivel y que exigir que China se una a estas negociaciones de desarme nuclear en esta etapa no es ni justo ni tampoco razonable. Mientras tanto, Rusia reanudaba este martes sus ataques contra infraestructuras energéticas de Ucrania, dejando sin calefacción más de 1 millar de edificios residenciales en Ucrania, donde las temperaturas rondan los 20 grados bajo cero. Dice además que el resultado de estos ataques es que más de 1.100 edificios residenciales están privados de calefacción. Es lo que apuntaba el ministro de Desarrollo en X, acusando a Rusia de atacar las viviendas, la calefacción y las condiciones básicas de vida de todos los civiles. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicaba que Rusia lanzó más de 70 misiles y 450 drones aprovechando los días de invierno más fríos. Pendientes de Donald Trump, de Rusia y sobre todo de estas tensiones en Oriente Medio, volvemos a incidir en la última hora que les contábamos hace apenas unos minutos con el ejército de Estados Unidos que ha derribado un dron, un avión no tripulado iraní que se aproximaba a un portaaviones de la Marina estadounidense en el mar Arábigo. Es información de última hora que apunta un funcionario estadounidense. Mientras tanto, Irán estaría buscando modificar las conversaciones del viernes con Estados Unidos, pasándolas de Estambul a Omán, también haciéndolas bilaterales. Es decir, una reunión solo entre Irán y Estados Unidos. En concreto, dejarían de asistir varios países árabes que han estado intentando mediar en esta situación, como por ejemplo Egipto, Qatar y Turquía. El que intenta mediar también, en este caso la guerra en Ucrania, es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, reunido ahora mismo con Gustavo Petro, que hablaba de esta forma de Vladimir Putin, calificaba de esta forma su última conversación. Between Zelensky and Putin, tremendous hatred. I mean, it's a shame, but it's taken longer than we thought. I did call up President Putin, and he's agreed. He's put it out to. They have the same cold wave that we do, maybe different because it's pretty far away, but it's the equivalent.
And Ukraine's a very cold country. It's much colder than us. It's colder than, they say, on average, it's Canada or colder. And on top of that, they have a tremendous cold wave. And I asked him if he wouldn't shoot for a period of 1 week, no missiles going into Kiev or any other towns, and he's agreed to do it. So it's something. Pendientes de la Casa Blanca, y si habla en los próximos minutos Donald Trump, estamos atentos a la señal que nos llega mientras el presidente francés Emmanuel Macron ha desvelado este martes que hay discusiones técnicas en marcha entre socios europeos y también con Ucrania para que Europa retome los contactos con Rusia. Decía, eso se está preparando y por lo tanto hay discusiones a nivel técnico para prepararlo. Dice, también se hace con transparencia y en concertación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Decía además que en declaraciones a la prensa, esto es una cuestión que se lleva dirimiendo durante mucho tiempo. De esta forma explicaba los avances en el plan para que el continente europeo retome directamente el diálogo con autoridades rusas, por lo que apuesta el presidente francés desde finales del año pasado tras constatar que resulta importante que los europeos restablezcan su propio canal de diálogo. Decía Macron, esto se está preparando desde un punto de vista técnico, creo que sería útil, pero espero que exista disposición por parte de Rusia para alcanzar la paz en los próximos días o en las próximas semanas. Indicaba que Moscú sigue con sus ataques contra infraestructuras energéticas y objetivos civiles en Ucrania. Mientras tanto, Alemania está investigando un grave intento de sabotaje contra la nueva corbeta Emden de la Armada alemana, descubierto a principios de este año en Hamburgo. El incidente se descubrió a principios de enero de 2025 en una inspección rutinaria previa a la entrega en el astillero Blohm & Voss, perteneciente al grupo NVL. Los inspectores encontraron decenas de kilogramos de virutas metálicas vertidas deliberadamente en los sistemas de propulsión y caja de cambios del buque, incluidos componentes del motor diésel. La investigación, los investigadores afirman que el material abrasivo habría causado una falla catastrófica del motor si el buque se hubiera hecho a la mar, lo que podría haber inutilizado esta corbeta, atrasado su puesta en servicio durante meses o años y costado millones en reparaciones. El sabotaje se detectó pocos días antes de las pruebas de mar previstas y el viaje inaugural. También hablamos de Polonia. Según un reporte de Polityka, el general polaco Wiesław Kukula, jefe del Estado Mayor, presentó un nuevo concepto del desarrollo de las Fuerzas Armadas de su país, en el que Polonia se perfila como una potencia capaz de atacar puntos clave y recursos de Rusia desde largas distancias, en comparación con el concepto anterior que contemplaba ataques a una distancia de 300 kilómetros. Este programa incluye distancias a 1000 kilómetros o más, lo que significa que podría tratarse de acciones que podrían amenazar Moscú, San Petersburgo y otros puntos clave dentro del territorio ruso. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, se ha pronunciado este martes sobre esta reciente presentación por parte de Polonia de la nueva doctrina militar, que insta a las fuerzas nacionales a estar preparadas para asestar golpes contra los blancos clave y recursos de Rusia. Decía Peskov que difícilmente se podía esperar otra cosa de los polacos. Dice que los sentimientos rusófobos han alcanzado el nivel de histeria y que sigue dominando en su país. Pendientes de las últimas horas y con el foco puesto en estas tensiones en Irán, seguimos ahondando en la noticia que les contábamos hace apenas unos minutos con el ejército de Estados Unidos, la Marina de Estados Unidos, que ha derribado un avión no tripulado iraní que se aproximaba al US Abraham Lincoln en el mar Arábigo. El George H.W. Bush ha partido de la estación naval de Norfolk esta mañana como grupo de ataque de portaaviones. En concreto, se está hablando de esta información de última hora de la Marina de Estados Unidos, que ha derribado un dron, un avión no tripulado iraní. Es lo que está confirmando ya en estos momentos también la agencia Reuters. Hablan de que un avión no tripulado iraní, Shahid 139, ha sido derribado por un F-35. Choque entre Estados Unidos e Irán en el mar Arábigo, en este caso un dron que al parecer se acercaba al US Abraham Lincoln y que es sin duda el foco de la actualidad en estos momentos. Pendientes de este choque con Irán y Estados Unidos, a la espera en los próximos minutos de Donald Trump. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida volvemos con los expertos en Negocios Televisión.